vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. Bueno, segunda hora de Vos Sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo en un programa especial sobre maternidades clandestinas, la historia de las mujeres y de los niños secuestrados durante la dictadura militar. Bueno, un programa fuerte que venimos escuchando testimonios y tenemos ahí detrás de las redes sociales, de Facebook, que es nuestro caballito de batalla para que la gente se comunique. Mucha gente que está de alguna manera en silencio, pero escuchando el programa porque nos pone cada 2 por 3 me gusta, y queremos saludarlos. Sí, estamos con Adriana María del Cesari, Jiménez Per, Elcilia Cesarela, Julieta Páez, Carolina Álvarez, Agustina Mardieta, Cecilia Prea, o Agrea, María José Cano, María Fabiana Verde, Pilar Asperué, que ya le queda poquito también a Pilar. Quiero agregar que nos para escriban parir, también, ¿no? Sí, Aclaremos. le queda un mes para a parir. mi hermana, sí. Quiero agregar Twitter, no se olviden que también tenemos Twitter, @vosabesfm. Acá Abril Angelucci nos ha retuiteado un tweet, así que también súmense al Twitter, que también hay mucha interacción. Bueno, Abril Angelucci, que es mi hija, es Angelucci Ribot. Te falta la otra parte de su apellido. En Facebook pone impecable columna, la emoción traspasa los parlantes. Y por otro lado, mi hermana, esto es un programa familiar. Sí, y mi mamá. Claro. Mi hermana Melina Ribot dice, nos escribe, en la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia me parece genial este programa. Esperen un cachito que se me fue. Acá está. Me parece genial este programa. La felicito porque abordar estas cuestiones nos hace repensar y movilizar nuestro interior una y mil veces si es necesario ante esta época fatídica que sufrió nuestro pueblo nunca más. Sí, también Mirta Videla nos dice gracias, queridas amigas, por transcribir lo que llamé homenaje a las madres del olvido que parieron bajo torturas en los campos de exterminio argentinos. Y Carolina Álvarez dice una sabia Mirta Videla. También saludamos a Sergio Morales, Flor Carroza, Lactando con Amor de Olavarría, a Madelón, a Ernesto Méndez, a Luciana Lozano, a Elisa del Champs, entre otros, muchos que están saludando por nuestras distintas vías de comunicación. Bueno, ahí estábamos acá haciendo este recuerdo, o recordando esta parte terrible de la historia de la Argentina, y decíamos que, bueno, recién escuchábamos a una madre que estuvo secuestrada y desaparecida, embarazada de su hija, y con otra hija que no sabía, que no supo, que eso también fue una parte terrible de la historia de Laura, no saber dónde estaba esa hija que había sido secuestrada junto con ella. Claro. Nunca supo hasta que salió que la hija estaba con su familia. Uh-huh. Y bueno, y tenemos en el piso de la radio a un señor que se llama Emiliano, que está acá, que Rosario, mi compañera, mi socia, mi amiga, Rosario Asperué, Uh-huh. va a hacer la presentación formal. Sí, Emiliano Lautaro Hueravilo nació en La Esma en 1977. Su madre, Mirta Alonso, de apenas 23 años y de un profundo compromiso social, lo parió en cautiverio. Lo tuvo 22 días, le hizo una marca en la oreja y le puso el nombre para que pudiera luego ser restituido. Así, a los pocos meses de vida, fue encontrado por sus abuelos en casa cuna. Sus padres continúan desaparecidos. Hoy, 37 años después, integra, un poco más de 37 años después, 30 y más o menos, me dice Emiliano, bueno, integra una organización de derechos humanos, es dirigente de una organización sindical y está a punto de ser padre por tercera vez. Lo tenemos aquí, en el piso, entonces nos cuenta en este programa sobre su experiencia como hijo, como nieto y como padre. Bueno, bienvenido, Emiliano. Bueno, muchas gracias por invitarme. Qué presentación, ¿eh? Sí, es una ¿Viste? presentación. Faltaban las trompetas. Sí, directamente. Gracias por estar acá y no estar en tu casa pensando en que en cualquier momento empiezan las contracciones. Eso Sí, le mandamos un beso enorme a Eliana Aguirre, mi sobrina, Apa. voy a decir, política, la compañera de Emiliano, que está a punto de parir porque está en fecha, podríamos decirlo. Sí. Claro, y es nueva luna. Nueva luna, así Así que, que- ¿puede ser hoy o Puede ser hoy. mañana? Puede ser ahora. Sí. Puede ser ahora, o sea que si en algún momento Emiliano se levanta, les vamos a Nos decir... deja colgadas es porque va a ser Claro. papá por tercera vez, ¿no? Por tercera vez. Bueno, Emiliano integra hijos. Sí, integraba hijos Sí. hace unos años atrás. Ujú. Desde diciembre del año 95 ingresé a hijos.
un poco también es que mi familia más paterna es militante, es decir, vinculado de muy chico con los organismos de derechos humanos y en diciembre del 95 ingreso a hijos directamente. Y ahí empieza un poco la vida militante un poco antes, pero ahí salgo a la luz un poco más con mi historia real, ¿no? Es decir, yo soy hijo de desaparecido, tengo mi papá y mi mamá desaparecidas, fueron secuestrados el 19 de mayo del 77, mi mamá estaba embarazada de 6 meses cuando la secuestran y la llevan a la Escuela Mecánica de la Armada. Yo nazco ahí, en la ESMA. Un poco como la ESMA fue uno de los centros clandestinos más grandes en Buenos Aires, pasaron más de 5.000 detenidos por ahí, y que fue utilizado con muchas compañeras que estaban embarazadas como maternidad. como maternidad. Claro. Es decir, muchos también, eso yo estaba escuchando un poco el testimonio de Laura. De Laura Gretal, como fue la cacha y que como también muchas compañeras que estaban secuestradas en Mar del Plata venían a la ESMA a parir o al Pozo de Banfield, ¿no? En general el parto que fue, bueno, en ese lugar de terror, de tortura, es decir, mi vieja lo pudo asistir una compañera que estaba detenida ahí, que es Nilda Horaci, y que bueno, ella da después los testimonios de esta marca de la oreja, y cuenta que yo estuve con mi vieja 22 días en ese sentido. ¿Qué pensás que pensó tu madre para hacerte esta marca, ¿no? Que la hizo con una aguja, te hizo como un agujerito en la oreja. No, es como un rayón adentro de la oreja, no es un... a ver, primero, es decir, los ovarios que tenía puesto en decir que iba a salir y me iba a encontrar. Segundo, es decir, en ese momento, pariendo, sufriendo, con todo en ese lugar de terror, pensando un poco más allá de eso y hacer la marca, de poder estar conmigo y sabiendo que la marca era una marca para que pueda ella encontrarme en algún momento. Que surgió en ese sentido. Después, bueno, estuve 22 días con ella, esos dan los testimonios las compañeras y compañeros que estuvieron ahí, y aparezco el 13 de diciembre del 77 en el hospital de Elizalde, Escasa Cuna y en Barracas, con denuncias periodísticas que habían encontrado en las puertas del hospital a un niño con un papel diciendo el nombre y apellido, Emiliano Gueravilo, que había nacido el 11 de agosto del 77 y que estaba alimentándome con una leche maternizada. Ahí interviene una jueza de menores, es decir, que es Servine Curía, y me entrega a mis abuelos paternos. Es decir, también si una madre abandona a un hijo por cierta particular, es decir, no es que le va a dejar los datos filatorios o apellidos maternos y paternos. Bueno, claro, alguien que abandona a su hijo si no lo va a dejar con el nombre, el apellido. Claro. Estamos hablando justamente de una fecha en que todavía está la dictadura militar, diciembre del 77, en ese sentido, es decir, era muy obvio. Y en esa cuestión, esa noticia salió publicada en Radio Colonia, en diarios de la época, y mis abuelos se presentan al tribunal y la jueza me entrega a mis abuelos paternos.
Ujú. Y ¿vos por qué crees que, digamos, ante la realidad de que la mayoría de los bebés eran entregados a a familias sustitutas, por qué crees que a vos te dejaron ahí y pudiste estar con tus abuelos? Es decir, es muy, la pregunta es como muy, es un abanico de muchas respuestas. Siempre dice, había que preguntar a Macera. Pues como ya se murió, es medio complicado. A ver, una de las situaciones muy fuertes es que ya todo el mundo sabía que estaba marcado dentro de la ESMA. Eso puede ser un factor. Otro, mm, a mí no se me puede ocurrir. Esto también lo declaro, estuvimos hablando con Nilda Dorazzi, que fue como la compañera que hizo la Sí, forma la que de la partera acompañó a tu mamá para ir a para parir, que fue como la partera, y cuenta que bueno, es una decisión que mi vieja estaba muy fuerte y tenía como los ovarios muy grandes con la decisión de marcarme, y que él en el centro clandestino ya todo el mundo sabía que yo estaba marcado. Ujú. Y en ese momento, después con muchas detenidas que han podido salir a declarar afuera del país, en esa época, declaran con un listado de embarazadas que habían nacido, y que, bueno, en uno de los casos nombran a mi mamá y que yo había nacido y que mi vieja me había marcado la oreja izquierda. Emiliano, te hago una pregunta que es la misma pregunta que le hice a Elisa de Jams, que es la hija de Laura, que la tenemos grabada, así que ahora la vamos a compartir. Y yo le pregunté si ella tenía recuerdo de su estadía desde adentro de la panza de su mamá durante el secuestro. No, yo, a ver, no tengo recuerdos. Es decir, a ver, yo a mis viejos los conozco por fotos. Mis viejos fueron secuestrados, tenían 22 y 23 años. Mis viejos toda la vida son jóvenes. Claro, Claro. claro. Eh, Pero por ahí, Ya- perdóname, pero por ahí me expresé mal. No era recuerdo de tus padres, Mm. porque obviamente que vos mm, con 22 días, mm. si bien hay un recuerdo, 22 días de vida son 22 días de Sí. vida. Pero si tenés algún registro vos de tu paso por la ESMA, en todos los niveles de la conciencia. Y, a ver, como registro así... ¿Vos volviste a la ESMA? Perdón que te haga una repregunta. ¿Fuiste a la ESMA de grande? Fui varias veces a la ESMA, de la parte de afuera, por Libertador. No entraste. No, y cuando yo estuve en el acto que se entregaba a la ESMA, ahí nosotros hicimos un discurso como hijos, ahí, pero no, en ese momento no ingresamos. Después, hace más o menos, esto fue 2004, en el 2005, más o menos 2006, fui a la ESMA solo con una compañía de la Asociación de Detenidos. ¿Querés escuchar lo que nos contó Elisa? Dale. ¿Vos siempre supiste cuál había sido la historia de tu mamá y de tu embarazo y de tu nacimiento? Inconscientemente sí, desde los sueños, de las pesadillas, las angustias. A nivel consciente creo que se hizo, no sé, cuando tendría unos 7 años, 7 años, 8 años quizás. ¿Que vos preguntaste? Yo conté un sueño muy gráfico y bueno, y a partir de ahí se desencadenó la charla, digamos. Primero con alguna psicóloga de abuelas que nos veíamos en esa época. Y después, bueno, la charla familiar, digamos, el relato. Y después años de silencio, míos. Donde vos no querías compartir lo que recordabas. Donde yo no pregunté más nada por mucho tiempo. Me quedé con ese relato y bueno, y acompañando a mi mamá. Hasta que bueno, después se transformó en la verdad, digamos. La verdad, sí, rotunda y revelada cuando ya eras más grande. O ya tenías
más discernimiento. Sí, que también después se empieza a compartir más todas estas historias, ¿no? Lo mismo, digamos, no sé, yo también militaba después en el centro de estudiantes del colegio, lo puedes compartir con otra gente. Mientras que durante la primaria, no, o sea, qué sé yo, tampoco estaba tan instalado el discurso, ¿no? Supongo que habría que explicar demasiadas cosas. ¿Vos te sentías diferente cuando estabas en el colegio? Por lo que sabías que había ocurrido durante tu gestación y tu nacimiento. Había una situación particular, sí. Había una situación particular que se vivía como intrafamiliarmente. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. Que tal vez, bueno, escuchábamos ahí a Lisa, la hija de Laura, que tal vez con, digamos, con ustedes, con los que nacieron, vos dentro de un centro clandestino y ella ahí. Sí, a un límite. A un límite, pero que bueno, que tuvieron, que compartieron este horror, digamos, adentro del útero de las madres. A ver, nosotros también Pero que fueron criados por su familia, es decir, a comparación de tal vez los otros hijos, ¿no? A ver, nosotros lo que siempre planteamos es decir, también nosotros fuimos secuestrados. Exactamente, exactamente. Es decir, más allá, porque que estábamos en la panza de nuestras viejas, pero ya éramos personas. Exacto. Sí, hay dos cuestiones. Fundamental es que es decir, la realidad me planteó a mí, es decir, la posibilidad de estar con mis abuelos, es decir, que me hayan criado mis abuelos, me han contado como un cuento mi verdadera historia, mi verdadera identidad, es decir, quién era mi papá, quién era mi mamá, conociendo, acompañados mis viejos, es decir, yo hice casi lo mismo contando un cuento que fueron mis abuelos a mí, es que yo empecé a contar con mi hija mayor, que es Lara, que fue un poco de decir, bueno, quién eran sus abuelos, y bueno, y un poco fue también con Sofía, que Sofía tiene 5, y bueno, y el próximo va a ser lo mismo, ¿no? El próxima. Pero bueno, es que uno le cuenta o quiere generar cosas que puedan entender lo que haya ocurrido en el país. Lo que pasa es que también antes yo decía mucho en este sentido. Hubo un centro clandestino que fue la Escuela Mecánica de la Armada, que pasaban más de 5.000 compañeros por ahí, y que hubo muchos partos, pero también era a 10 cuadras de la cancha de River. Es decir, que era, es decir, mucha gente ha pasado por ahí, y bueno, testimonios como Miriam, un montón de compañeros detenidos que han contado que en diciembre o en el mismo Mundial del 78 pasaba la gente tocando bocina con la bandera argentina y eso, que también era como decir, bueno, a muy cerquita de ese estadio había un centro clandestino de detención, como hubo en todos lados. Es decir, nosotros hoy podemos decir... Sí, estaba instalado en la sociedad, algo habrán hecho, no te metas. Sí, yo igual también... Porque es decir, si no es inentendible lo que estás comentando de la cancha de River y el Mundial. Es decir, pasa también acá en la ciudad de La Plata, también tenemos centros clandestinos que hoy siguen funcionando, es decir, Comisaría Quinta, La Octava... Bueno, ahora la Quinta no, pero sí. Sí, pero bueno, es decir, hay un montón de cuestiones que se han generado, el Pozo de Arana, es decir, cosas cercanas, La Cacha, en la Unidad 9 cómo funcionó, es decir, también hay un montón de cosas, y que vos decís, no está, es decir, en el medio del campo, sí. Está muchos a la vuelta de la esquina y otros un poquito más lejos, pero bueno, en ese sentido. Vamos a separarnos unos minutitos con un tema que tiene que ver con esta temática, y volvemos con Emiliano y volvemos con Nora. Ahí está. Dale. En la última
En la última parte de Vos Sabés estamos con Emiliano Gueravilo y Rosario nos va a hacer un resumencito de algunos datos que nos dijeron las madres de Plaza de Mayo en la última marcha, ¿no, Ro? No, en realidad esto es un dato... Me equivoqué. Bueno, no importa. No, te hizo el aire. Puede suceder. Está muy bien. Tendrías que haber dicho sí. Sí, pero no, Bueno, soy, pero no. soy demasiado Somos, sincera. sí, sí. La audiencia nos conoce. Además ya nos Nosotros conoce, no sabemos obvio. mentir ni decir informaciones falsas. ni No, esas no, cosas. no. Ni en condicional. No. No. Nadie nos censura además. Por eso no tenemos tantos auspiciantes. Claro, eso puede ser. No, son datos en realidad de la Asociación Abuelas. Bien. A nivel nacional, una investigación que llevaron adelante son los datos de los que se tiene registro hasta ahora, que no está cerrado porque no hay nada definitivo, pero en total estamos hablando de 339 mujeres embarazadas durante la dictadura, de las cuales que fueron prisioneras por los responsables del golpe, de las cuales 240 son mujeres desaparecidas, embarazadas, cuyos hijos nacieron o debieron nacer en cautiverio. 36 son mujeres desaparecidas, embarazadas con hijos nacidos en cautiverio que han sido localizados y o restituidos. 7 son mujeres desaparecidas, embarazadas cuyos hijos fueron devueltos a sus familias luego de su nacimiento en cautiverio. Y 56 son mujeres asesinadas embarazadas. Bueno, es como vos decís, son datos que no están cerrados porque No. todavía hay cosas por... Exacto. Todavía tenemos archivos Esclarecer. secretos vinculados a la dictadura que no se han abierto y por ese motivo todavía hay muchos casos sin resolver, hay cuerpos sin aparecer, como el hijo de Nora Cortiñas y como la nieta de Chicha Clara, Mariani, sí. Clara Anaí, que fue robada a los 3 meses después de haber acribillado a su madre y bueno, y cuyo paradero todavía Chicha está buscando, ¿no? Recuperar a su hija, a su nieta, perdón. Bueno, en el marco del reportaje que le hicimos a Elisa, la hija de Laura Bretal, yo le pregunto, ella está embarazada, hoy tiene casi la luna como la esposa de Emiliano, lista para que pueda arrancar su parto. Capaz que se encuentran en la maternidad pariendo las puede dos. ser las dos juntas. Capaz. Bueno, Elisa está embarazada, está de casi 9 meses de embarazo y bueno, yo le pregunté cómo se imaginaba ella en la situación de su mamá. Y esto es lo que nos dijo. ¿Qué miedos y qué sueños te aparecían? Si tenés ganas de contar alguno. Siempre tuve sueños muy terribles, muy... en realidad muy explícitos, muy violentos, pesadillas, ¿no? Hasta con muchos símbolos, muy cargados de símbolos, ¿no? Como borceguíes, como la oscuridad o salas que eran salas de tortura, paredones, como imágenes muy fuertes que bueno, que después se veían en las películas cuando aparece, no sé, La noche de los lápices. Vos Es hasta el como- momento en esos sueños no habías visto nada o sabías poco de lo que había pasado. Yo no sabía nada, qué sé yo, seguramente habría escuchado en mi casa relatos, cosas, lo habré vivido de algún modo y no, después no sé, como es así, porque como son un cliché las imágenes también, o símbolos como muy pesados, armas, ¿viste? Qué sé yo. O los sueños estos de fusilamientos, siempre me perseguían en los sueños, siempre, ¿no? Entonces, bueno, en algún lado sí estará. Después también estuvimos viviendo mucho tiempo escondidos, desde que a mi vieja la liberan en el 78 hasta el 80, casi hasta el 83, perseguidos, amenazados, entonces, bueno. Elisa, y vos ahora embarazada, que estás embarazada de a punto de parir ya, ahí a unos pocos días de tu fecha probable de parto, y además ya madre, porque ya tenés una hija, ya tenés a Nina que tiene 3 años y medio,
¿Cómo te pensás en esa situación? ¿Cómo podés hacer empatía con una mujer? Así como cualquier mujer embarazada, ¿no? Puede hacer empatía con una mujer que estuvo detenida. Bueno, me pienso absolutamente afortunada, obviamente. Y sí, por ahí fue más duro en el embarazo de Nina, ahí ese contraste, ¿no? En ver cómo yo lo estaba viviendo acompañada, mimada, en mi casa, qué sé yo, con calefacción, bien alimentada, ¿no? Y disfrutando de ese momento, y bueno, ¿cómo puede ser de otra manera? O sea, sentir ahí que podía ser una tortura, de otro modo. ¿Qué te pasó cuando el año pasado se encontró a Guido, el hijo de Laura, el nieto de Estela de Carlotto? Porque tu mamá, contextualicemos, estuvo en el mismo periodo y en el mismo lugar con Laura. Con Laura. Bueno, bueno, fue muy, muy, muy emocionante porque, bueno, además yo estaba embarazada de este nuevo embarazo ya. Y bueno, sí, creo que fue como muy simbólico, movilizador, un alivio tremendo. Y no sé, creo que así como les movilizó a todo el mundo, bueno, a mí me pegó fuertísimo y muy contenta, no sé, fue un gran alivio. Fue un gran alivio. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba, no si vos sabés que a veces hay desencuentros. ¿Y a vos qué te pasó cuando Estela recuperó a su nieto? Digo por lo emblemático, no porque sea especial. No, a ver, con cada uno es algo especial. Es decir, primero, bueno, yo a Estela la conozco y me emocioné en la noticia. Primero no podía creer. Es decir, y bueno, sí, me puso muy contento no solamente por Estela, por toda su familia y por la búsqueda que se genera día a día, ¿no? Es decir, también un poco lo que le pasa a Chicha en ese sentido. La búsqueda de cada minuto es una esperanza. Emiliano, ¿y vos como padre? Padre que sos y padre que estás a punto de ser. Así como yo le pregunté a Elisa cómo se imaginaba ella. Ella dijo, afortunada, porque tengo un embarazo divino, estoy en mi casa. ¿Qué reflexión, qué te imaginas? Tal vez es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, primero porque sos varón. Pero bueno, pero no es... no, pero digo, lo tenés que mirar desde una visión desde tu mamá, ¿no? Tal vez también de tu papá, si está bueno que puedas explicar esto, ¿no? Sí, un poco una visión, sí, uno toma algunos parámetros de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, Se cayó Emiliano. Muchas abuelas. Yo les voy a decir a la gente de la Radio Estación Sur que un invitado se nos vaya abajo porque falla la silla. Es terrible, ¿no? Pero Es no, terrible. pero uno aporta un granito de arena y en cada momento es distinto. A ver, con Lara fue... ¿Lara es tu hija mayor? Sí, Lara, yo la tuve a Lara como mi viejo me tuvo a mí. A la misma edad. Claro. Bueno, ves que hay algo, siempre hay algo que remite. Es decir, sí. Ahí, es decir, yo la tuve a Lara a los 22 años. Y con Sofía también fue algo especial en el momento que nació, en ese sentido de decir, bueno, que no estaba Lara sola, porque a mí me pasó de ser hijo único. Claro.
más allá que después los hermanos se matan, se pelean, se vuelven a amar, con Emilia o con Lautaro también va a ser distinto, pues estoy también en otro momento y en otro momento de mi vida, y esto también es como un ciclo, pero también parte del mismo punto cuando fue el nacimiento de Lara. Es decir, uno como padre o como madre desea lo mejor o pueda generar lo mejor para sus hijos. Es decir, a veces uno se equivoca o tiene reacciones encontradas, pero sí, son momentos especiales y son momentos únicos. En ese sentido, no es uno más importante que el otro. Son momentos y que generan un montón de cosas. Para mí me generan muchísimas cosas y no solamente, bueno, a la madre le va a generar un montón de cosas cuando nazca. Seguramente. Y también a mis abuelos. Sí, a tus abuelos seguramente. Claro. Es decir, porque bueno, mis abuelos es mi abuelo y son sus bisnietos. Y para ellos es muy muy fuerte en esta etapa. Claro. ¿No? Claro. Sí. Nos quedamos así como choqueadas, ¿no? Bueno, como veníamos diciendo, es un programa muy movilizador para nosotras, porque bueno, somos mujeres, somos madres y nos moviliza lo que le ocurrió a otras mujeres y otras madres. Además, porque y a los hijos, ¿no? Seguimos sin poder creer que esto haya pasado. Sí. Es decir, sigue siendo tan doloroso, para mí por lo menos, y yo como que alguna parte de mí se resiste a pensar que eso puede haber sido la vida de estas mujeres. Sí, de tu mamá, de las otras mujeres que estuvieron embarazadas en esas circunstancias. Sí, y esto también explica que a las nuevas generaciones se le puede explicar un poco mejor cómo fueron. Uh-huh. Es decir, tampoco pasó hace mucho tiempo, No. hace 39 años, y con la información que hoy más o menos hay, que falta, como los archivos siguen estando cerrados, pero hay mucha más información y se puede contar y explicar lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece importante esto que decís. Por eso queríamos hacer este programa y vamos a seguir haciendo programas como este, porque la Argentina es es el único país en el mundo donde los que cometieron estos crímenes fueron juzgados por la justicia del país, en este país. Y bueno, las críticas que podemos hacer algunos es que nos llevó mucho tiempo llegar a esto, pero lo logramos hacer y fundamentalmente gracias a la lucha de las organizaciones de derechos humanos y a las personas que se niegan a olvidar. Porque, como decía Nora Cortiñas, que la vamos a escuchar en un ratito, vamos a volver a matar a todas estas personas que ya asesinaron si los olvidamos y porque podríamos volver a correr el riesgo de que vuelva a suceder. Sus abuelos en casa cuna, sus padres continúan desaparecidos. Hoy, 37 años después, integra, un poco más de 37 años después, 30 y más o menos, me dice Emiliano, bueno, integra una organización de derechos humanos, es dirigente de una organización sindical y está a punto de ser padre por tercera vez. Lo tenemos aquí, en el piso, entonces nos cuenta en este programa sobre su experiencia como hijo, como nieto y como padre. Bueno, bienvenido, Emiliano. Bueno, muchas gracias por invitarme. Qué presentación, ¿eh? Sí, es una ¿Viste? presentación. Faltaban las trompetas. Sí, directamente. Gracias por estar acá y no estar en tu casa pensando en que en cualquier momento empiezan las contracciones. Eso Sí, le mandamos un beso enorme a Eliana Aguirre, mi sobrina, Apa. voy a decir, política, la compañera de Emiliano, que está a punto de parir porque está en fecha, podríamos decirlo. Sí. Claro, y es nueva luna. Nueva luna, así Así que, que- ¿puede ser hoy o Puede ser hoy. mañana? Puede ser ahora. Sí. Puede ser ahora, o sea que si en algún momento Emiliano se levanta, les vamos a Nos decir... deja colgadas es porque va a ser Claro. papá por tercera vez, ¿no? Por tercero. Sí, nos ha retuiteado un tweet, así que también súmense al Twitter, que también hay mucha interacción. Bueno, Briana Angelucci, que es mi hija, es Angelucci Ribot, te falta la otra parte de su apellido, en Facebook pone impecable columna, la emoción traspasa los parlantes. Y por otro lado, mi hermana, esto es un programa familiar, Sí, y mi mamá, mi hermana Melina Ribot dice, nos escribe, en la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia me parece genial este programa.
Esperen un cachito que se me fue. Acá está. Me parece genial este programa. La felicito porque abordar estas cuestiones nos hace repensar y movilizar nuestro interior una y mil veces si es necesario ante esta época fatídica que sufrió nuestro pueblo nunca más. Sí, también Mirta Videla nos dice: gracias, queridas amigas, por transcribir lo que llamé homenaje a las madres del olvido que parieron bajo torturas en los campos de exterminio argentinos. Y Carolina Álvarez dice: una sabia Mirta Videla. También saludamos a Sergio Morales, Flor Carroza, Lactando con Amor de Olavarría, a Madelón, a Ernesto Méndez, a Luciana Lozano, a Elisa. Bueno, Emiliano integra hijos. Sí, integraba hijos Sí. hace unos años atrás. Desde el año diciembre del año 95 ingresé a hijos. Un poco también es que mi familia más paterna es militante, es decir, vinculado de muy chico con los organismos de derechos humanos y en diciembre del 95 ingreso a hijos directamente. Y ahí empieza un poco la vida militante, un poco antes, pero ahí salgo a la luz un poco más con mi historia real, ¿no? Es decir, yo soy hijo de desaparecido, tengo mi papá y mi mamá desaparecidas, fueron secuestrados el 19 de mayo del 77, mi mamá estaba embarazada de 6 meses cuando la secuestran y la llevan a la Escuela Mecánica de la Armada. Yo nazco ahí, en la ESMA. Un poco como la ESMA fue uno de los centros clandestinos más grandes Del CHAMPS. Entre otros, muchos que están saludando por nuestras distintas vías de comunicación. Bueno, ahí estábamos acá haciendo este recuerdo o recordando esta parte terrible de la historia de la Argentina y decíamos que, bueno, recién escuchábamos a una madre que estuvo secuestrada y desaparecida, embarazada de su hija y con otra hija que no sabía, que no supo, que eso también fue una parte terrible de la historia de Laura, no saber dónde estaba esa hija que había sido secuestrada junto con ella. Claro. Nunca supo hasta que salió que la hija estaba con su familia. Y bueno, y tenemos en el piso de la radio a un señor que se llama Emiliano, que está acá, que Rosario, mi compañera, mi socia, mi amiga, Rosario Asperué, va a hacer la presentación formal. Sí, Emiliano Lautaro Hueravilo nació en la ESMA en 1977. Su madre, Mirta Alonso, de apenas 23 años y de un profundo compromiso social, lo parió en cautiverio. Lo tuvo 22 días, le hizo una marca en la oreja y le puso el nombre para que pudiera luego ser restituido. Así, a los pocos meses de vida, fue encontrado por sus... Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. Bueno, segunda hora de Vos Sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo en un programa especial sobre maternidades clandestinas, la historia de las mujeres y de los niños secuestrados durante la dictadura militar. Bueno, un programa fuerte que venimos escuchando testimonios y tenemos ahí detrás de las redes sociales, de Facebook, que es nuestro caballito de batalla para que la gente se comunique. Mucha gente que está de alguna manera en silencio, pero escuchando el programa porque nos pone cada 2 por 3 me gusta, y queremos saludarlos. Sí, estamos con Adriana María del Cesari, Jiménez Per, Elcilia Cesarela, Julieta Páez, Carolina Álvarez, Agustina Mardieta, Cecilia Prea, o Agrea, María José Cano, María Fabiana Verde, Pilar Asperué, que ya le queda poquito también a Pilar. Quiero agregar que nos para escriban parir, también, ¿no? Sí, Aclaremos. le queda un mes para A parir. mi hermana, sí. Quiero agregar Twitter, no se olviden que también tenemos Twitter, @vosabesfm. Acá Abril Angelucci